Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Zabir Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Repaso 2 y ahora es el momento cuando hacemos un repaso de todo lo aprendido en los módulos anteriores. Vamos a repasar los distintos tipos de relatos folclóricos, los fenómenos geográficos, los refranes en español y cómo proponer un plan y aceptar y rechazar las propuestas, escribir cartas formales y también la terminología relacionada con los ordenadores y el Internet y la definición de algunos de estos. Empezamos con las historias folclóricas, que son historias que cuenta la gente común y que están presentes en la memoria colectiva de una sociedad. A continuación, se indican algunas de las características de las historias folclóricas en general. Son carácter oral, anónimas, carácter popular, una lección moral y un intento de explicar el pasado o un hecho. Puede ser mitos y leyendas. Y hay distintos tipos de cuentos folclóricos. Y la primera en esta categoría son los cuentos mitológicos, pues el término mito se refiere a las historias que tienen por objeto proporcionar explicaciones para las cosas que la gente no entiende. Muy a menudo los mitos explican un fenómeno natural. Existen mitos en casi todas las culturas y países, por ejemplo, la mitología inglesa, griega, maya, hindú, la mitología báltica y esclava, etc. Las historias mitológicas nuevamente se centran en los dioses, diosas y criaturas fantásticas con el fin de dar las explicaciones de la naturaleza o el mundo. Y ahora vamos a hablar de las leyendas. Pues una leyenda es una historia antigua que puede o no puede ser veraz. La historia suele transmitirse de persona a persona y es popularmente aceptada. Tiene un significado o un simbolismo importante para la cultura en que se origina. Una leyenda, por lo general, incluye un elemento de verdad o se basa en hechos históricos, pero con cualidades míticas. Las leyendas suelen implicar personajes heroicos o lugares fantásticos y a menudo abarcan las creencias espirituales de la cultura de origen. Y ahora vamos a ver qué son las fábulas. Pues una fábula es otro tipo de relato breve de ficción que se transmite de generación en generación y que siempre lleva una moraleja implícita o al final. Los personajes de las fábulas son los animales que pueden hablar y actuar como personas, plantas o fuerzas de la naturaleza como un trueno o el viento. Siempre tiene una intención didáctica dirigida a los niños para que aprendan sobre la ética universal de comportarse en el mundo. En el mundo occidental, las fábulas más famosas fueron escritas por un hombre llamado Esopo. Los conocemos como las fábulas de Esopo y escribió más de 600 de ellos. En el mundo oriental, las fábulas de Panchatantra, que fue traducidas en varios idiomas, incluso en español, con el nombre Kalila y Dimna, contiene muchas fábulas de carácter moralizante. Pues después de las fábulas
vamos a ver qué son los cuentos de hadas. Son una especie de cuentos folclóricos que contienen relatos escritos especialmente para los niños, a menudo sobre personajes mágicos como duendes, hadas y gigantes. A veces los personajes son animales. Hans Christian Andersen, de nacionalidad danesa, es famoso por escribir cuentos de hadas. Nació en Dinamarca en 1805 y algunos de los ejemplos de sus cuentos son La Sirenita y Pulgarcita. También son reconocidos los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, nacidos en Alemania en 1785 y 1786. Son famosos porque recogieron muchos cuentos de hadas antiguos de diferentes partes de Alemania y les escribieron para que la gente los lea. Los conocemos como los hermanos Grimm y su colección incluye la Cenicienta y la Caperucita Roja, la Bella Durmiente, Blancanieves, etc. En la India, también los cuentos de hadas se llaman Parikathae en hindi y son muy populares entre los niños. Y después de hablar de los relatos folclóricos, vamos a repasar ahora algunos términos relacionados con uno de los fenómenos geográficos, el cual es la erupción volcánica. Y vamos a ver las palabras que se asocian con la erupción volcánica. Y son el volcán, el magma, la erupción volcánica, la lava, el cráter, las rocas volcánicas y la ceniza. Y también hay más como cueva volcánica, actividad tectónica, platos tectónicos, islotes, terrestre y superficie. Ahora vamos a hablar de la preparación para un catástrofe. Pues la erupción volcánica es un catástrofe natural y hay que prepararse bien en caso de que se encuentre entre una erupción. La revista National Geographic da estos consejos de seguridad para protegernos en caso de que nos hallemos ante alguna erupción. Consejos de seguridad son: mantente alejado de volcanes activos. Si vives cerca de un volcán activo, prepara un kit de emergencia que incluya gafas de seguridad, una máscara, una linterna y una radio en buen estado que funcione con pilas. Elabora una ruta de evacuación y ten el depósito de gasolina del coche siempre lleno. Evacúa siguiendo las recomendaciones de las autoridades para no encontrarte lava y barro, así como rocas y escombros que puede arrojar el volcán. Evita zonas de ríos y regiones bajas. Antes de abandonar tu casa, ponte una camisa de manga larga y pantalones largos. Usa gafas de seguridad o normales sin lentillas. Ponte una máscara de emergencia o envuélvete la cara con un paño húmedo. Si no vas a evacuar, cierra puertas y ventanas y bloquea la chimenea y otros puntos de ventilación para evitar que la ceniza entre en la casa. Ten en cuenta que la ceniza puede sobrecargar el tejado y puedes necesitar retirarla. Durante la limpieza lleva elementos de protección. La ceniza puede dañar motores y piezas metálicas, así que evita conducir.
Si debes conducir, no superes los 55 kilómetros por hora. Y vamos a ver otros fenómenos naturales. Y en esto vamos a hablar de los volcanes y los glaciares. Pues empezamos con los volcanes y las islas, que son un fenómeno natural. Y a continuación vemos otros fenómenos y los catástrofes asociados. Las montañas, pues con las montañas asociamos el catástrofe de derrumbe. Con los glaciares asociamos el catástrofe como avalancha y deslizamiento de hielo. Pues los ríos, inundación. Con los icebergs hay choques durante la navegación. Con la tierra hay terremoto. Con el mar hay maremoto. Con viento hay tormentas o tornadas. Y con el desierto asociamos tormentas. Y ahora, después de hablar de los catástrofes naturales, vamos a hablar de los refranes, que también hemos visto en los módulos anteriores. Pues los refranes son dichos populares que forman parte del folclore de un país. Normalmente suelen venir acompañados de alguna rima y todos tienen un significado a modo de consejo para tener en cuenta en la vida. Y si hablamos de dichos, existen de varios tipos y vamos a ver ahora cuáles son. Pues dicho se utiliza en general para las expresiones que envuelven alguna sabiduría popular o religiosa. Y refrán, pues es esencial en el refrán su carácter popular y tradicional. Proverbio, pues proverbio comprende además las frases sentenciosas de autor conocido, es voz más literaria. Adagio, pues es lo mismo como un proverbio. Aforismo, pues aforismo encierra generalmente la idea de aplicación a alguna ciencia o arte. Los aforismos de Hipócrates. Los aforismos de Hipócrates, por ejemplo. Y a continuación hay algunos refranes de uso común en español con el significado en inglés. Por ejemplo, donde hay humo, hay calor. Eso significa there is no smoke without fire. Echar leña al fuego. Eso significa add fuel to fire. A mal tiempo, buena cara. Eso significa to put a brave face on. Bien está lo que bien acaba. Eso significa all is well that ends well. A caballo regalado no se le miran los dientes. Eso significa don't look at a gifted horse in the mouth. A buen o buena hambre no hay mal pan o no hay pan duro. Y ese refrán significa en inglés beggars can't be choosers. A barriga llena, corazón contento. Eso significa when the stomach is full, the heart is glad. La suerte está echada. It means the die is cast. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto significa experience is the best teacher. A palabras necias, oídos sordos. Means foolish words fall on deaf ears. A quien Dios ama, le llama. It means whom the gods love die young. El mundo es un pañuelo. It means the world is a small place. Mucho ruido y pocas nueces. It means empty vessels makes much noise. And
Más vale tarde que nunca means better late than never. Nos imaginamos que estés familiarizándote del uso de refranes en el habla y te damos una lista de refranes con significados para que sepas mejor cuándo utilizarlos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. To someone with good understanding, only a few words are necessary. Well, an insinuation is enough for an intelligent person or a good listener to understand what is meant and act accordingly. This is used when one wants to direct someone's attention to something without mentioning it explicitly, usually in the presence of others whom one does not wish to let on. So, for this, the refrain is: a buen entendedor, pocas palabras bastan. The second one is: a lo hecho, pecho. In the face of deeds done, present a full chest. Even though the literal meaning of pecho is chest or breast, here it connotes courage, strength, constancy, and effort. The saying is telling us that what is done and lamentations are of no avail. One should face the consequences of one's action with fortitude and courage. So the refrain is: a lo hecho, pecho. The third one is: a mal tiempo, buena cara. In bad times, a face held high. Now, we are advised to face adversity with valor and good spirits, and not to let disappointment show and prevail over us. So for this, the refrain is: a mal tiempo, buena cara. Aquí en madruga, Dios le ayuda. God helps him who rises early. So in Spanish, we have a special verb to say to get up early, and that is madrugar. So for those wishing to attain success, diligence is in good order. First, exert yourself and help from above will follow, says this famous Spanish saying. And the saying is: a quien madruga, Dios le ayuda. And it's related in meaning to the saying a Dios rogando y con el mazo dando, which means praying to God and working the mallet hard. One's prayers do not obviate the need for making due effort. However, and talking about madrugar, the verb madrugar, there is another refrain which is: no por mucho madrugar, amanece más temprano, which means getting up very early won't make the sun rise any sooner. So the context is that your effort will only take you so far. Not everything is in your hands. Know when it's time to let go, relax, and let things take their course. So for this, the refrain is: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Another one is: cada loco con su tema, meaning each madman on his high horse. So each person has his own inclinations and passions, which may at times be regarded by other not like-minded people as insanity. This very famous Spanish saying is commonly used in situations in which two or more people are, although formally conversing, not in fact interchanging thoughts. Rather, each of them is soliloquizing and listening only to himself. So the refrain is: cada loco con su tema. Y después de hablar de los refranes, a continuación te damos recursos para proponer un plan, aceptar o rechazar una propuesta. Entonces, para proponer algo, puedes utilizar verbos como, o preguntas como ¿quieres? ¿O te apetece? ¿Por qué no? ¿Tienes ganas de?
¿qué tal si no te apetecería y no querrás? Y para aceptar una propuesta puedes utilizar sí, ¿por qué no? Venga, vamos. Claro que sí. ¿Cómo no? Muy buena idea. Estaría perfecto o estaría fenomenal. Me encantaría o me gustaría mucho. Y para rechazar una propuesta puedes utilizar lo siento, es que, o no puedo, o me temo que no, o el sábado no, mejor otro día. Después de hablar y también repasar cómo aceptar y cómo rechazar una propuesta, vamos a hablar de las cartas formales. Pues por lo general se utiliza la carta formal para comunicarse con una persona a la que no se conoce o no se conoce bien y para tratar un tema concreto que requiere el uso de un lenguaje cortés, claro y sencillo, como puede ser cualquier cuestión relacionada con el ámbito laboral, académico o institucional. La formalidad de la carta queda definida por el ejemplo de unas frases características de su estilo, denominadas fórmulas de cortesía. Y fórmulas de cortesía más utilizadas para las cartas formales son cuando es una pareja que debe tratarse como señor y señora o señores y señoras. Fórmulas de cortesía más utilizadas para las cartas formales son cuando es una pareja debe tratarse como señor y señora o señores y señoras. Al sumo pontífice corresponde el tratamiento de su santidad y en el sobre debe escribirse a la santidad de nuestro Señor. A los ministros, secretarios y subsecretarios, al presidente del Senado y de la Cámara de los Diputados, a los generales, a los embajadores, al presidente y al fiscal del Tribunal Supremo, a los gobernadores, a los patriarcas, arzobispos, obispos y abades mitrados, les corresponde el tratamiento de excelencia y en el sobre y encabezamiento del escrito, excelentísimo señor. A los diputados y a los senadores se les da el tratamiento de honorable en unos países y en otros el de ilustrísimo señor. Cuando no conocemos quién es el destinatario, podemos utilizar las siguientes fórmulas. Utilizar el cargo que ocupa, como a quien corresponda, o estimado señor o estimado señora. Y ahora vamos a hablar de las características de una carta formal. Pues las características de la carta formal son aspectos muy sencillos que conviene tener en cuenta para su redacción, desde la estructura, el lenguaje y la extensión. A continuación, te explicamos cuáles son las características fundamentales de las cartas formales. Uso de un lenguaje formal, claro y sencillo, evitando una serie de errores comunes de las cartas formales. Extensión breve y concisa, estructura precisa y coherente con una clara separación de las ideas en párrafos y con una diferenciación de las partes de la carta formal. Busca dar información completa de aquello que se desea expresar. Empleo de fórmulas de cortesía y de la segunda persona formal, como usted o ustedes. Y normalmente
se dirige a personas no conocidas y trata temas formales. Y los errores en las cartas formales que debes evitar suelen estar relacionados con el estilo y la forma de redactar. En la carta formal debes evitar también los errores ortográficos, ya que son muy frecuentes y quitan credibilidad. Este tipo de cartas deben escribirse con un estilo cortés, es decir, utilizando fórmulas de cortesía, traten el tema que traten y sean del tipo que sean. Hay que intentar mantener una distancia con el destinatario para que la carta no quede informal. Y ahora vamos a hablar de las partes de la carta formal. Pues las partes de la carta formal fundamentales, en esto hay partes de la carta formal fundamentales. Pues estas son las principales partes de la carta formal. Dependiendo del tipo de carta formal, cada parte será más extensa o incluirá más datos. Lugar y fecha, donde se encuentra la persona que escribe la carta y cuándo la escribe. Asunto, el encabezado de la carta, donde se dice al destinatario el motivo de la carta. Nombre del destinatario. Se debe precisar el nombre del destinatario. Además, debe darse el tratamiento adecuado dependiendo de a quién nos dirijamos. Si no conocemos el destinatario, también debemos dirigirnos de una forma especial mediante diferentes fórmulas de cortesía. Saludo o vocativo. Es una forma cortés que funciona como introducción. Se puede decir estimado o estimada, estimados, estimadas o estimados y estimadas. Cuerpo de la carta formal. Solicitud o asunto a tratar. Cuenta con un número indeterminado de párrafos en los que se expone aquello que se quiere decir. En una carta formal no debe ser muy extensa, pero es conveniente que entregue toda la información necesaria y que esté bien redactada. Debe ser concisa y seguir unas características concretas. Las cartas formales pues el cuerpo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Pues en la parte de la introducción, en la que se exponen los motivos por los cuales se envía la carta. En el desarrollo se explica el asunto a tratar y la conclusión indica la idea final a la que se desea llegar. Y despedida de una carta formal, pues es un pequeño párrafo que sirve para despedir la carta. Se cierra con una frase concisa y amable y al final hay una firma. Hoy en día muy rara se escribe cartas. Lo que escribimos son emails en vez de cartas en papel. Así que es importante saber los términos relacionados con la tecnología también. Aquí te damos una lista de palabras relacionadas con los ordenadores o el Internet. Las palabras son ordenador, contraseña, DVD, escritorio, icono, pantalla, teclado, Wi-Fi, disco duro, virus, pestaña, CD-ROM, altavoz, cursor, escáner, enlace, emoticón, página web, archivo, caracteres, cartucho, navegador
desplegable, cable de fibra óptica, descargarse, microprocesador, procesador de textos o procesador de palabras, ancho de banda, portátil, impresora, unidad, módem, ratón, tableta y ventana. El mundo de informática también ha ayudado en la construcción de nuevos verbos en español. También se utilizan los verbos ya existentes para significar distintas cosas. Los siguientes verbos se relacionan a Internet o las computadoras: pinchar, teclear, hacer clic o clicar o cliquear, pulsar, navegar, explorar o surfear, configurar, descargar, subir, escanear, imprimir, guardar o archivar, almacenar, arrastrar, instalar, actualizar, formatear, indexar y postear. Y ahora relaciona las descripciones a los siguientes términos de Internet. Entonces, hay unos términos de Internet con las explicaciones y tienes que relacionar las descripciones o explicaciones con los términos, y esto puedes hacer en el eText. Y los términos son pestaña, ancho de banda, unidad, navegador, desplegable, enlace, icono y virus. Y ahora las descripciones. Cantidad de datos que se puede transportar de un punto a otro. Software como Microsoft Internet Explorer, que se utiliza para encontrar información sobre la web. Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas. Es un programa, guión o macro diseñado para causar daño, robar información personal, modificar datos, enviar correo electrónico, mensajes de la pantalla o alguna combinación de estas acciones. Es un medio que es capaz de almacenar y leer información que no se elimina fácilmente como un disco. En un navegador de Internet se refiere a una o más páginas abiertas en la misma ventana durante la navegación. Es un icono gráfico o texto en un documento que vincula a otro archivo u objeto. Una lista de los elementos que aparecen al hacer clic en un botón de selección o el texto. Pues esperamos que haya sido útil repasar los distintos tipos de relatos folclóricos o folclores, los fenómenos geográficos, los refranes en español, cómo proponer un plan y aceptar y rechazar las propuestas, escribir cartas formales y la terminología relacionada con los ordenadores y el Internet, y también la definición de algunos términos.